El multiverso ha sido destruido con la llegada de los ángeles oscuros. Por ello los guerreros multiversales unen sus fuerzas y llegan al templo de Zaru para enfrentar a su líder, el oscuro ángel Saiyajin, y a pesar de sus poderes son derrotados por el malvado ser. Así que estos guerreros deciden incrementar su fuerza y combinan cada uno de sus ataques con grandes esferas de energía, las cuales el malvado ángel Saiyajin no puede resistir y cae muy debilitado contra el suelo. Así que muy molesto con todo esto, el ángel Saiyajin Osaru decide incrementar su poder hasta el 10%, generando una tormenta de oscuridad que cubre el multiverso por completo. Así que al verlo, el padre de los ángeles menciona: nuestros intentos son inefectivos, ese sujeto solo está usando el 10% de su poder. Al escucharlo, Vegeta le responde: así es, y a pesar del intenso miedo que poseo, al ver el poder de ese sujeto, lo destruiremos sin contemplación alguna. Sin embargo, Osaru al escucharlo les dice: ya veo que terminaron de planear su estrategia, pero eso no servirá de nada. Y aquí el padre de los ángeles le contesta: eso ya lo veremos. Y sin más palabras, se desata un combate muy equilibrado entre el bien y el mal, en donde hay ataques combinados por todas partes. Son tan poderosos que el multiverso tiembla con cada impacto. Sin embargo, en cierto momento del combate, el ataque combinado del padre de los ángeles y Goku logra enviar fuertemente a Osaru contra el suelo. Sin embargo, el oscuro ángel Saiyajin logra ponerse de pie mientras decía: sus estrategias son asombrosas, pero los derrotaré en este mismo instante. Y sin dudarlo más, el oscuro ser se mueve a gran velocidad y aparece enfrente de Daishinkan y lo golpea en múltiples ocasiones con sus poderosos puños, los cuales son combinados con una gran esfera de energía que destruye todo a su paso. Así que al ver esto, Goku decide protegerlo, y a pesar de que algunos ataques impactan al oscuro ángel Saiyajin, son totalmente inefectivos, y con una ráfaga de poder, el malvado ángel Osaru envía a Goku directamente contra unas columnas. Mientras tanto, Vegeta, muy enojado con Jiren, usan su ataque multiversal combinado, pero esta vez la fuerza del oscuro ángel Saiyajin es aterradora y logra resistir todos sus ataques y los contraataca con sus esferas de destrucción malignas, las cuales impactan a Vegeta y a Jiren con mucha velocidad hasta hacerlos caer fuertemente contra el suelo, mientras que Osaru decía: en verdad, me divierto con este combate, pero es hora de que se vayan al otro mundo de una vez por todas, mientras lanzaba su esfera de poder maligno de destrucción multiversal. Así que al ver esto, Daishinkan decide responder con una gran esfera de energía celestial. Al igual que Goku, Jiren y Vegeta, quienes acumulan todo su poder celestial para crear el ataque omnicelestial más poderoso que jamás se haya visto, creándose de esta forma un gran choque de poderes que hace temblar todo el multiverso por completo. Sin embargo, a pesar de los intentos de los guerreros multiversales, la fuerza de Osaru es aterradora y todos son impactados por esta energía hasta caer fuertemente contra el suelo. Sin embargo, dentro de los escombros, Daishinkan, quien sin dudarlo más, decide concentrar su mente y cuerpo y usar toda la energía buena del multiverso hasta alcanzar el 100% de su poder, mientras que Daishinkan decía: si no usamos toda nuestra fuerza, seremos derrotados. Así que Goku y Vegeta, al verlo tan decidido, deciden incrementar su ki de una forma descomunal, concentrando tanta energía omnicelestial a través de su cuerpo que logran cubrir de nuevo el cielo con sus energías, mientras que Goku y Vegeta decían: este es el 100% de nuestro poder y con esto lo derrotaremos. Así que sin pensarlo más veces, los guerreros multiversales empiezan a moverse a gran velocidad por todo el templo de Osaru, esquivando todos los ataques del oscuro ángel Saiyajin. Y es allí donde los seres omnicelestiales combinan todas sus técnicas especiales con sus puños, los cuales Osaru no logra ver con facilidad y es impactado por toda esa energía contra el suelo. Sin embargo, el malvado ángel Saiyajin se levanta muy enojado diciendo: cada vez son mejores sus trucos, pero los llevaré a usar el límite de su poder. Y sin dudarlo más, el malvado villano se va rápidamente hacia Daishinkan, pero este esquiva cada uno de sus ataques y lo golpea en sus puntos críticos en múltiples ocasiones hasta hacerlo caer rápidamente contra unas columnas, mientras que Daishinkan decía: con el 100% de mi poder soy muy fuerte, además ya he recuperado todas mis energías y te destruiré sin contemplación alguna. Así que Osaru, muy enojado con esto, menciona: ya veo que solo me queda elevar aún más mi poder. Y sin más palabras, el ángel Saiyajin Osaru empieza a elevar su ki de una forma descomunal, liberando toda la energía oscura que vive dentro de él,
y la combina con sus células S y la magia de los ángeles, logrando hacer que caigan meteoros por todas partes, haciendo temblar todo el multiverso por completo, hasta alcanzar el 20% de su poder. Y sin dudarlo más, el oscuro ángel Saiyajin impacta en múltiples ocasiones a Daishinkan, el cual no soporta los continuos ataques y es impactado por cada uno de los puños del ángel Saiyajin, los cuales hacen que Daishinkan quede completamente inmóvil al recibir una y otra vez los ataques del oscuro ser, mientras que el malvado Saru decía: fue un increíble combate, pero al igual que en el pasado no logrará superar mi poder. Sin embargo, allí aparece rápidamente Goku y logra liberar al padre de los ángeles de esos continuos ataques, y junto con el sumo sacerdote logran atacar al malvado ángel Saiyajin. Así que Vegeta y Jiren aprovechan esta oportunidad y desde muy lejos usan una increíble ráfaga de poder final hasta hacer retroceder al oscuro ángel Saiyajin. Sin embargo, el malvado Saru se limpia el polvo mientras decía: vaya, el 100% de su poder es tan asombroso que incluso rivaliza el poder de los reyes del todo. Pero te recuerdo que yo mismo los destruí sin mucho esfuerzo, así que sentirán la furia de mis golpes. Y allí Vegeta, muy enojado, le contesta: es imposible, ese sujeto sigue como si nada después de todos nuestros ataques. Y allí Goku, al escucharlo, le dice: tienes razón Vegeta, pero debes luchar hasta el final. Y sin dudarlo más, el malvado ángel Osaru desata su furia y se mueve a gran velocidad, esquivando todos los ataques de Vegeta y Goku, y los impacta una y otra vez con sus puños. Así que Jiren intenta defenderlos con una poderosa ráfaga de ki, pero el ángel Saiyajin anticipa sus movimientos y con una gran bola de energía envía a Jiren directamente contra el suelo, dejándolo en sus últimos momentos. Así que Daishinkan, muy preocupado por todo esto, decide proteger a Vegeta de los continuos ataques. Sin embargo, el poderoso Saru sorprende al sumo sacerdote con su ataque multiversal milenario, tan impresionante que Daishinkan no logra soportarlo y cae muy debilitado contra unas columnas. Así que el oscuro ángel, al ver esto, menciona: es tu fin, Daishinkan, y lanza su esfera milenaria de poder infinito. Así que Goku, muy enojado, salva a Daishinkan usando su poderoso Kamehameha omnicelestial, creándose de esta forma un gran choque de energías tan impresionante que destruye todo a su paso. Sin embargo, el poder de ese oscuro Saiyajin supera todo lo conocido y los impacta a los tres con toda esa energía, mientras que el oscuro ser decía: creo que ya han visto la verdadera fuerza del mal, y es hora de que mencionen sus últimas palabras. Sin embargo, muy debilitados dentro de los escombros, se levanta el padre de los ángeles, Goku y Vegeta, diciendo: aunque sea lo último que hagamos, usaremos la última carta que nos queda para detenerte. Y allí los guerreros celestiales deciden concentrar su mente y cuerpo, liberando todo el ki divino de los omnidioses hasta combinarlo con la técnica secreta de los ángeles, creando de esta forma una tormenta de poder omnicelestial que cubre el multiverso por completo. Y de allí salen los poderosos seres usando el ultra instinto dominado, mientras decían: oscuro Saiyajin, este será el último intento por salvar el multiverso. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo. Escribe en los comentarios si crees que el trío celestial podrá derrotar al malvado ángel Saiyajin. Nos vemos en un próximo video. Ahora vamos con nuestros fans destacados del día de ayer. Sabemos que son muchos y por ello saludaremos a algunos de ellos, como Alfonso Villalejo, Aiza Salced, Joe Cristian, Juan Alberto Andrés García y el poderoso John Durán. Sin embargo, no olvidemos los fans de otros universos como el majestuoso Daniel Gómez, el increíble Eduardo Quiñones, el asombroso Álvaro Esquivel Gómez y el poderoso Piero Mestanza. Nos vemos en un próximo video.